Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hoy día tenemos un tema que con la Andrea estamos felices de traer, que tiene que ver con sexualidad, que es un tema que creemos que es vital, muy importante para el bienestar de todas las personas. Así que hoy día, por supuesto, vamos a tener una maravillosa invitada, así que, Andre, los honores, por favor. Bien, hola, bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo. Les queremos contar que hoy día nos acompaña Claudia Rebeco Zamora. Muy agradecidas de que te sumaras, ¿verdad, Claudia? Bueno, ella es terapeuta ocupacional, especializada en el área de salud mental y neurodivergencias, egresada de la Universidad de Chile, es autista con altas capacidades. Les queríamos contar también de su trayectoria, porque es sumamente importante también para quien está escuchando. Parte, ¿verdad?, de su trayectoria, que es sexóloga de la Universidad de Almería y es especialista certificada en integración sensorial. También es terapeuta de parejas del método Gottman y está certificada en terapia centrada en la compasión. Eh, Cuenta con formación en innovación y modelos de negocios que le permite también acompañar a mujeres y hombres que se encuentran también en altos cargos, perdón, a nivel mundial. Y actualmente también está en formación como terapeuta psicodélica. Queríamos agregar, antes de darte ahí la bienvenida, Claudia, que este año también ella recibe el reconocimiento a la profesión debido a su trabajo que vincula la sexualidad y la integración sensorial. Así que hoy en día traemos este tema para poder conversar un poquito. Bienvenida, Claudia, y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea y Consu. Yo estoy súper contenta de la invitación, de poder coincidir. Además, estamos tan lejos, así que encantada de que aquí las redes nos permitan estar conectadas y estoy segura que vamos a tener una conversación que va a estar llenita ahí de semillitas que vamos a ir levantando. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, No, bueno, gracias a ti. Ah, dale, Consu, perdón. no, y feliz de que nos hayas podido acompañar, porque la gente no sabe, pero efectivamente la Claudia está en Isla Pascua. Así que gracias a la tecnología la podemos tener hoy día con nosotros. Sí. Estamos aquí en la Polinesia, que aunque yo había venido antes y solo como comentario, uno dice, estoy en Chile, pero geográficamente esta es la isla habitada más remota de todo el mundo, o sea, no puedo estar más aislada en este momento, así que como que le he tomado mucho más el peso a estas herramientas como el Zoom, desde mirarme en el mapa así como ampliarlo hasta darme cuenta que estoy rodeada de agua y que muy a lo lejos está Australia y muy a lo lejos está América. Así que no, feliz de estar desde acá aportando y bueno, voy a estar acá un tiempo más con una investigación que ahí ya después en otro momento también lo podemos conversar. Y de hecho, partir comentándoles a quien nos escucha o nos ve también por YouTube, que Claudia tiene una cantidad de temáticas maravillosas que estuvimos nosotros compartiendo, pero claramente por un tema de tiempo nos vamos a enfocar hoy en su experiencia como sexóloga. Así que quizás, Claudia, a partir como preguntándote, ¿cómo surge quizás tu interés en esto? ¿Cuál es tu experiencia en esta área? Sí, mira, yo creo que mi interés surge, es una mezcla de intereses personales con también una necesidad que empecé a sentir como profesional, como TO, en el que yo como desde esta mirada de los intereses profundos como persona autista, ¿cierto? Bueno, y que también se da mucho en las altas capacidades como temas que a uno lo enganchan. Yo de muy niña tuve como el rollo con el concepto del amor. Estudiaba de amor, me leía libros de amor, de hecho me acuerdo que como a los 9 años empecé a notar que la gente empezaba a como tener esto de atraerse a mí, la atracción me vino más tarde, de hecho mi primera relación como de pololeo fue el primer año de la universidad, como que no, mi foco antes estuvo en otros temas que me interesaban, pero me acuerdo a los 9 años leerme un libro que se llamaba El arte de besar, porque veía como que me daba un poquito de asco cuando lo me imaginaba, la saliva, ya lo pensaba muy niña, pues. ¿Ya? Y me acuerdo haberme leído ese libro y es como el primer recuerdo así evidente de tener un interés sobre comprender, en particular, dentro de todo lo abstracto de las relaciones, comprender el amor. Y eso me llevó de niña, adolescente, hasta previo a entrar a terapia ocupacional, leer y empaparme muchas perspectivas.
¿sí? De muchas miradas culturales del amor, ¿cierto? Y eso que siempre fue manteniendo, hizo que en algún momento en los espacios terapéuticos siempre hablamos de relaciones, pero generalmente nos enfocamos en habilidades sociales, Mm, pero pocas veces nos damos el espacio, o al menos antes yo sentía que yo no me lo daba tanto como hoy día, de también poder entender el significado detrás, pues, porque el tema no es que tengo problemas con mi pareja, es qué implica eso para mí en mi vida, el significado que yo siempre digo cuando me hablan y me presentan, por ejemplo, solo como sexóloga, siempre digo yo ante todo soy terapeuta ocupacional, por lo tanto, para mí el foco en el sentido y en el significado del hacer es esencial. Entonces, ya venía arrastrando como este bagaje personal de leerme libros. Después, ya más grande como adulta, me fui por la lectura de la Coral Herrera, que tiene toda una línea de libros, y un ujú, laboratorio del amor, de empoderamiento, de enseñarte a negociar, de entender también que el patriarcado no solamente Mm. nos ha sesgado, nos ha limitado, también a veces nos ha hecho adquirir también malos hábitos relacionales, pues sobre todo en las relaciones heteros, así que es a lo que se dedica la Carol Herrera. Y así abriéndome el mundo como que partió por querer entenderlo yo, hasta después querer entenderlo más científicamente incluso, como me empecé a interesar en esos temas. Y fue por ahí, por el 2020, inicios del 2020, todavía no empezaba la pandemia, ya yo ya llevaba como un año y medio ofreciendo servicios online para fuera de Chile. Como que había partido antes, lo había leído alguna vez, que existía como el OPC, el Occupational Performance Coaching, que es como para llegar a gente que está lejos. Y me llamó la atención a propósito que alguien me preguntó que, oye, mi hermana está como en Nueva Zelanda, quiere tratarse con alguien chilena, la derivaron a Teonda, ¿cómo te animáis? Y ahí fue como mi primera experiencia y me empecé a meter en esto del online. Entonces, ya llevaba como 2 años, insisto, todavía no partía la pandemia, porque igual eso generó un boom de diagnósticos y harta movida en el área que yo trabajo. Y me di cuenta, me acuerdo, tipo enero estaba de vacaciones, no, febrero estaba de vacaciones, estaba en Brasil, me acuerdo, andaba sola. Y yo en esas vacaciones muy que converso conmigo y llego como, me gusta ir al silencio, reflexiono. Y me empecé a dar cuenta que sin haber sido consciente los últimos 2 años, muchas de las personas que llegaban conmigo, porque yo ya era especialista en integración sensorial hace un buen rato, que llegaban, si bien venían por la evaluación, su problema central tenía que ver con las relaciones sexuales, el contacto físico afectivo, no solo en mm. pareja, con amistades, con familia, y que yo no había sido consciente, pero todos esos 2 años había estado empezando a buscar, a vincularme con educadoras sexuales, a vincularme con sexo, ir yo misma a investigar, saber más, ¿ya? Y entonces cuando me doy cuenta de eso, dije, quiero estudiar algo más, máster o magíster, lo había postergado porque vivía en Arica, entonces no era posible, yo quería algo presencial, y siempre estaba pegada en la bioética, ¿ya? Pero en ese momento como que empecé a decir, ya, ¿cómo puedo, desde mi interés personal, pero también desde esta comprensión profesional, cómo puedo abordar el amor? ¿Dónde estudio el amor? ¿Dónde se estudia el amor Mm. sin que sea patologizado, ¿cachai? Y en esa búsqueda encontré que la sexología podía ser una manera de llegar a como meterme al amor, que yo siento, para mí me mueve el amor, todo lo que hago lo hago desde el amor, ¿ya? Y de ahí fue que se me abrió como la idea de meterme a sexología. Y de hecho, en sexología ese año tengo otra colega, pero ella no es especialista en integración sensorial, se dedica a otra área más, salud mental, pero otra área, y somos las únicas teosexólogas. O sea, todos los sexólogos en Chile, que de partida son muy poquitos, mayoritariamente son médicos, ¿ya? Y algunas matronas y psicólogas. ¿Ya? Entonces también eso daba una mirada distinta. Pues de hecho tuve que, como lo conversamos en algún momento antes, tuve que preguntar si yo podía entrar porque en el perfil no nombraban nunca terapeuta ocupacional. Entonces como, oye, ¿podré yo Claro, entrar? Me dicen que sí, que bienvenida. Yo igual ahí como con la duda porque de repente te metió algo que a lo mejor no te va a aportar. Y no, pues ahí me abrió el mundo, me dio me dio como herramientas y una mirada, insisto, como no patologizante, sino que entender el amor dentro del contexto, ¿cierto?, de la sexualidad, ¿cierto?, de las vivencias sexoafectivas,
y desde una mirada más como humana, puedo entender de que todas las personas somos seres sexuadas. Sí, Así es. podemos tener una identificación quizás asexual en la orientación sexual, pero somos seres sexuados. Entonces me dio como esa mirada y fue a partir de que empecé después a entender, a hacer toda la combinación de sexología, que yo ya lo hacía, pero no me había dado cuenta, y lo empecé a mezclar ya con lo que iba aprendiendo en el máster. Empezó a pasar de que ya no era solo la consulta de la persona sola, sino que necesitaban también meter a la pareja. Y eso hizo Mm. que después yo me metiera y primero averiguara, porque lo primero que pregunté, ¿podré como terapeuta ocupacional ser terapeuta de pareja? Nunca me hablaron de esto, no conozco a nadie. Y la verdad que hasta ahora no conozco a ninguna terapeuta ocupacional que sea terapeuta de pareja. ¿Ya? Y fue como, Yo nuevamente, tampoco. centrada en la compasión fue lo mismo. De hecho, fue lo que seguí inmediatamente después del máster, porque fue como siempre como que he buscado herramientas que me permitan abordar, acompañar, desde tener distintas perspectivas del amor en su amplio sentido. La compasión es una expresión de amor, la sexualidad es Claro. una expresión de amor, ¿cierto? El autocuidado es una expresión de amor. Entonces fue como desde ahí, pero por eso digo, muy mezclado y arraigado con intereses que yo desde niña tenía como curiosidades. Me acuerdo que estos libros que a lo mejor les tocó leer, ese Querida Susi, querido John, algo así que se llamaba, libro antiguo, 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 que era como de cartas de niñito. Oh, y yo como que eso eran como mis bestsellers cuando era niña, pero me los comía esos libros como... Yo me acuerdo, yo siempre decía que yo estaba enamorada del amor cuando era chica. Siempre decía eso, no, yo estoy enamorada del amor. Escribía poemas, como que miraba un atardecer y me embargaba el amor y me ponía y escribía poemas de amor y con sentimientos de cosas que nunca había vivido, po. Me imaginaba cruces de miradas y cosas por el estilo. Entonces, si bien hubo una necesidad que detecté en la práctica clínica, no hubiera llegado a ser sexóloga si no hubiera tenido este interés profundo sobre el amor y las relaciones humanas, que es algo que mi primera así como conciencia de que me interesaba y que quise más fue a los 9 años buscando un libro en una biblioteca, ¿sí? Que era un libro sobre el arte de besar, ¿sí? Entonces es como desde ahí, por eso me llegué para allá, una mezcla ahí de cositas. No, pero que sabéis que yo creo que es súper interesante porque uno siempre atribuye como las elecciones como algo que te pasa en el momento. Mm, Sin embargo, con lo que tú nos estás contando, nos muestras cómo la trayectoria de la vida te mm, lleva a las elecciones, eh, mm, ya sea ocupacionales, laborales, como profesionales, porque al final todos somos un mismo sujeto al que le pasan mil historias, que tiene como todo un trayecto, una forma, una experiencia, un sentir, un pensar, una capacidad de reflexión. Y al final, una de las cosas que nosotros hemos hablado en otros capítulos de podcast, y también con otros invitados, como que al final en la vida uno va tomando decisiones o acciones a propósito de eso que nos movilizó o que nos pasó en un momento y que fue significativo. Por eso yo creo que es tan importante como lo que dices tú, como el significado, el sentido que tienen las cosas que nosotros elegimos, los intereses dentro de nuestra vida, porque muchas veces marcan como un elemento. Nosotros acá ya con la Andrea nos hemos expuesto harto en este podcast y toda la gente que nos escucha sabe que nosotras tenemos ciertas áreas de interés que también nacen desde o experiencias personales o una duda o una reflexión. Yo hace mucho tiempo, yo comenté que, por ejemplo, yo trabajo harto en prevención de suicidio y que yo llegué a eso a propósito de preguntas sobre la existencia humana que tenía desde mm, que era muy chica y que me hicieron preguntarme, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Cachai? ¿Y qué pasa acá? Y eso ha hecho que me he ido formando en duelo, en muerte, en distintas cosas que también son profundamente parte de la vida, ¿cachai? Pero yo sí, creo que es súper lindo como esto que tú como que logras definirte desde, bueno, mi lugar de centro es el amor. Creo que mm, yo no lo había escuchado Hermoso. nunca en un profesional. Lo encuentro hermoso y encuentro que algo con lo que yo también comparto, como que ahora que te escuchaba, yo decía, ay, como que parece que yo también tengo un poco de eso. Como Lo que hacemos heavy, desde ahí. sí, Sí, como que me de hecho, parece genial. yo quería ahí sumar algo también porque, y creo que incluso esa frase que fue muy hermosa,
también nos hace, estoy segura que con la consola hemos conversado, Clau, de cómo, qué moviliza también este espacio. Y yo quería agregar y contarle también a la gente que nos está escuchando que tuvimos la oportunidad de conversar harto con Claudia previo a la grabación y ahí uno también puede ver la importancia de la coherencia, que yo creo que para ser también terapeutas ocupacionales tenemos que ser como coherentes con Mm, eso, con nuestro ser, con nuestro hacer, con cómo nos miramos, con cómo reflexionamos sobre nosotros, sobre nuestras prácticas, porque sí, no nos separamos, como que finalmente uno no es uno en la vida personal y otro en la vida como profesional. Y es como súper bonito ver cómo finalmente mm, existe toda esta trayectoria desde el amor, que es lo que hoy en día tú entregas de una manera como tan cercana y humana y que está permitiendo ayudar a mucha gente y no solo, Claudia, como a las personas que tú acompañas, sino que también a quienes nos estamos como formando. Yo tuve la oportunidad ayer de estar en una clase y yo les cuento que salía así como, oh, como todas las cosas que son necesarias incorporar para poder em, como acompañar. Sí, como que en ese contexto, solo como para pasarle la palabra a Claudia, es como, yo creo que lo que dice Leandro es súper importante, esto como de lo que moviliza a la gente. Y quizás ahí preguntarte, Claudia, como que ya sabemos que lo que te movilizó como hacia la sexualidad, se nos cayó la Clau. Sí, Ya viene, chiquillos, un segundo, un segundo, un segundo. Ya viene, ya viene, ya viene. sí. La vamos a esperar un poquito. Sí. Oye, pero estaba Bueno, maravilloso como el tema, creo yo. Así que espero, público, que si le gusta este tema nos pongan hartos comentarios, preguntas, consultas, reflexiones, porque creo que es súper importante todo eso. Ahí viene llegando la Clau nuevamente. bueno, estos son los gajes de la conexión online, así Por que no te preocupes, Clau. supuesto. Todo muy bien. Pueden ver, hoy estamos llevando a cabo la grabación otro día, porque cuando comenzamos tuvimos unos problemas ahí. Claudia tuvo temas con la conexión a internet y bueno, decidimos dejarlo de esta forma porque también tiene que ver con las cosas que suceden en la vida cotidiana y agradecemos que logramos volver ahí a coordinar este espacio para poder entregarles lo mejor a quienes nos están escuchando y poder continuar con esta reflexión. Así que esperando que disfruten, vamos a continuar y como pudieron escuchar también, Claudia, la parte anterior nos estuvo comentando cómo llegaba a esta área, ¿cierto? Y cuál era la experiencia. Y ahora, Claudia, sería ideal continuar conociendo igual cómo surge en ti esta necesidad de abordar esto con las personas. mm. Sí, bueno, gracias nuevamente también por la flexibilidad de que pudiéramos continuar en otro momento. De acuerdo como nos habíamos quedado, esto de dónde surge la necesidad como más en mí, yo creo que tiene que ver como con dos vías, como una cosa que es como personal, ¿cierto? De mis propias búsquedas internas de entender, de tener herramientas, no solo para mí, como muy como desde mi trabajo personal, interno, espiritual, de propósito en la vida, de a qué vine, y que desde ahí algo que fue como lo último en que habíamos quedado, tenía que ver esto de que yo todo lo que hago en verdad lo hago desde el amor, como y en el amor en el amplio sentido. Entonces empecé a darme cuenta, ¿cierto?, de esta necesidad de abordar estas áreas como la sexualidad, el tema de terapia de pareja, porque a la larga, cuando, bueno, yo, esto fue como cuando dije ya, tengo que hacer algo, fue en el 2020, porque ya estaba teniendo muchas consultas de personas que se habían diagnosticado en la adultez por alguna neurodivergencia, habían conocido su perfil sensorial o a lo menos una capita y claro, tendían a ir, por ejemplo, a terapia de pareja, que habitualmente los terapeutas de pareja, bueno, yo soy la única terapeuta de pareja que no soy psicóloga en Chile, ya todas las demás son psicólogos o psiquiatras. Entonces eso implica que cuando tienen temas sensoriales tienen que derivar a alguien, ¿sí? Entonces constantemente empecé a recibir ese tipo de derivaciones y me empecé a dar cuenta que, al menos desde lo que la gente me mencionaba,
como que como la integración sensorial no es como un área de la psicología ni de la psiquiatría y a veces no se conoce, muchas veces se invalidaba la experiencia. Entonces, me acuerdo literal y la persona que más así como que me llegó, el como que dije, tengo que hacer algo, como ya no me basta con seguir como yo leyendo, yo formándome, creando redes de derivación, necesito yo incorporar herramientas. Fue con una mujer que estaba casada, que había sido diagnosticada hace poco de autismo, ¿ya? Y que llevaba como 1 año y medio en terapia de pareja, ¿ya? Y en este contexto, la persona que la terapeuta de pareja, que era una psicóloga, como que yo creo que entre el desconocimiento del área sensorial y todo, cada vez que salían conflictos en la pareja, todo era interpretado como falta de deseo, falta de compromiso, problemas de comunicación, cuando en realidad lo que estaba detrás era una mujer que en esto del diagnóstico tardío, conocer el perfil sensorial, que es como consecuencia del diagnóstico, se mete a evaluarse y con una terapeuta que evaluaba temas sensoriales, pero que no, como terapeutas que no sé, que en ese tiempo, en el 2020, hubo un boom de TEOs que evaluaban adultos por integración sensorial online, pero que después no ofrecían el tratamiento, ¿ya? Entonces, me lo deriva en el fondo, viene derivado de una psicóloga que es la terapeuta de parejas que la veía y su pareja, de una TO que la evalúa en su perfil sensorial, ¿ya? Y como que llega a mí y me doy cuenta que acá el tema no era nada de eso, no era la comunicación, no era deseo, de hecho me lo hice muy frustrada, me dice estoy muy frustrada porque como que cada vez que explico que no es que no quiera, es que hoy día entiendo mi malestar, entiendo por qué después de tener relaciones sexuales o por qué después de tener un día más cansado no quiero tener relaciones sexuales. Y antes, desde sus propias como creencias de lo que significaba ser pareja, de lo que implicaba ser además la mujer en la pareja, ya ella como que a veces se presionaba y se obligaba a tener ciertos contactos físicos que realmente ya no deseaba, pero que sentía que era lo que le correspondía, ¿sí? Entonces, conocer su perfil sensorial le abrió como este mundo de, parece que se puede hacer distinto, pero ya solo recibe un informe sin indicaciones, sin nada más. Entonces, cuando llega, yo veo su perfil, veo su evaluación, me contacto con la psicóloga, me doy cuenta que el tema acá era, lo que hacía falta, era no solo que ella conociera su perfil de procesamiento sensorial, también teníamos que conocer el de la pareja, porque todo me olía, ¿cierto? Que el conflicto era, así como podemos hablar, hay un concepto que es del apego, en el apego infantil, que se llama, o sea, como de cuidadores a niños, que se llama bondad de ajuste, ¿ya? Y que eso te habla de cómo, por ejemplo, un padre, una madre o cuidador puede ser más o menos receptivo de acuerdo a su temperamento y su apego con la niñez que está cuidando. Y en que ese concepto no existe, sí se sabe en que entre los adultos existe el apego adulto y que hay apegos que no son sanos o no son seguros, pero que a veces igual funcionan bien. Dos personas evitativas, personas funcionan perfecto porque se van callando y todo el polvito va quedando bajo la alfombra, funcionan perfecto hasta que ya esa alfombra ya no aguanta más polvo y tienen que enfrentar la situación, ¿ya? Y esto mismo pasaba yo lo empecé a observar desde mi propio como desarrollo, como de mi propio modelo, de la propia integración de los saberes, de que el apego para mí, de acuerdo a mi estudio, porque esto no lo encontré en ningún lado, sí tenía que ver con procesamiento sensorial, porque finalmente el apego es cómo me siento yo de segura en el mundo, así como a grandes rasgos, ¿ya? Y cómo me puedo sentir más cómodo o no con la intimidad, cómo me puedo sentir más cómoda o no, o cómo reacciono con hostilidad, reacciono temerosa, reacciono evitando, reacciono confrontando, pero todo eso finalmente, la vida completa es una experiencia sensorial. ¿Sí? Esto que estemos hablando, el color que uso, cómo me muevo, genera algo en el otro. Para una persona, por ejemplo, que tuviera una sensibilidad táctil muy severa, yo no podría hablarle ni muy rápido, ni mover tanto las manos, ni acercarme si estuviéramos físicamente, porque físicamente ya se va a sentir para ella como que este espacio no es seguro, pues, porque yo estoy siendo demasiado, comillas, invasora desde todo lo que yo como ser, desde lo sensorial y lo motor, le estoy ofreciendo la experiencia del vínculo. ¿Ya? Entonces ahí me empezó a surgir la idea de
empezar a trabajar cuando llegaran por estos motivos. Lo primero que fue es que empecé a trabajar, ok, yo no era terapeuta de pareja en ese momento, que estaba recién ingresando al máster de sexología, pero llevaba ya unos años autoformándome, ¿ya? En ese momento todavía yo no tenía la capacitación, la formación para valorar apego, pero igual entendía, y fue como, tengo que empezar a abordar lo distinto, porque aquí el conflicto surge a la interacción de dos personas que perciben el mundo diferente y que en este caso ella, que era la que era como la persona índice, por decirlo así, de este sistema que era esta pareja con una familia, no era solo ella aislada, no servía tampoco con que a ella le diéramos herramientas si el entorno no lo entendía. Y una de las cosas que empecé a ver muy, muy, muy repetitivamente cuando empecé a hacer estas evaluaciones, de que venía la persona, decían, la mayoría de mis problemas son como con mi pareja. Entonces decía, ok, no necesito tratar a tu pareja, pero necesito al menos saber cosas de tu pareja. Y hacía un par de evaluaciones y luego hacía el cruce y empecé a ver ciertos patrones súper repetitivos, como por ejemplo que cuando la persona que consultaba solía tener un perfil en que la mayoría de las mayorías de las áreas sensoriales era más hipersensible, ¿ya? Generalmente la persona que no lograba empatizar era una persona que tenía una tendencia a perfiles más hiposensitivos. Por lo tanto, neurológicamente de la experiencia, la persona que tenía más bajo registro de manera como general, ¿cierto? Le era imposible poder percibir y entender a la otra persona, ¿sí? Entonces, el poder mostrarles un gráfico comparativo en que tú les dices, mira, porque yo lo que hago, bueno, ustedes conocen en el caso del SPM, yo cuando lo individual hago mucho más que eso, pero en el caso de pareja, la herramienta que se puede usar comparativa es el SPM2. Entonces, yo hago los cruces el Rater Report, el Self Report, entonces voy a hacerlo así con caballito, y así me sale más fácil. Es como, esta persona me llena su autorreporte y me llena lo que ve de esta otra persona, el Rater Report. Y esta persona hace lo mismo, su autorreporte y lo que ve. Entonces, hago varios cruces desde cómo ella se ve y cómo es percibida, cómo él se ve y es percibida, luego cómo se perciben, independiente de cómo cada uno se reporta. Y entonces empezaban a aparecer estas diferencias que hacían que pudiéramos entonces realmente entrar en un campo de lenguaje común, de que aquí ni que mi pareja es mala ni poco empática, es que en verdad si mi pareja no tiene, ni siquiera es que tenga una sensibilidad típica, tiene una baja sensibilidad al tacto, que es el ejemplo más básico que doy porque es lo más relacionado con apego, pero hay otras cosas, ya va a ser imposible que entienda mi experiencia con una sábana, y siempre, no sé si lo dije en la primera parte, pero es muy clásico esto, cuando una de las personas más sensibles, problemas y conviven, problemas con la sábana, porque la persona que sepa o no que tiene mucha sensibilidad táctil tiende a elegir sábanas de 300 hilos, que son más caras, ¿sí? Y la otra persona que tiene menos sensibilidad con cualquier cuestión, hasta media plástica, va a dormir bien. Entonces empiezan a dormir juntos, una persona descansa, la otra se siente que en el sueño está hiperalterada, le cuesta dormir, siente como que si está más sensible la piel me molesta, menos quiero tampoco tener relaciones sexuales en esa cama con esa sábana, pero era imposible que mi pareja entendiera eso, si para mi pareja tocar esto era nada, po, pero para mí esto era una lija. Pero ¿cómo nos hacemos entender de que es la misma sábana y que las experiencias son distintas? Porque lo que ocurría es que solo, pues lo estoy reduciendo el problema de la sábana, porque esto puede ser mucho más, pero como el momento de tomar una decisión de pareja de, ya, vamos a comprar sábanas de 300 hilos que pueden costarte hasta 100 lucas, ya, versus unas sábanas de 20 lucas, el conflicto entraba en más bien suposiciones. Ah, tú quieres esto porque es lujo, o tú quieres esto por, no sé, por estatus, o ah, quieres esto por lo que fuera, y cuesta tanto, y para qué si la otra persona sea como si las dos sábanas son lo mismo, ¿sí? Entonces, el conflicto tenía que ver con cómo la misma experiencia como ambiental, desde lo sensorial, generaba distintas experiencias internas en las personas. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí fue como me empecé a meter, a meter, a meter y llegó un punto en que efectivamente sentí que ya no me era suficiente ni mi autoestudio, tenía un montón de contacto con educadores sexuales, ya me contactaba con sexólogas, pero como no sabían de integración sensorial,
a veces me pasó con una en particular que no hubo caso, o sea, ella insistía que no, que aquí era como que una persona de la pareja no le estaba poniendo ganas nomás, ¿cachai? Como no, po, y generando mucha culpa. Entonces dije, no, pues necesito yo poder mezclar esto, porque además me daba cuenta que no les mandaban a nadie más que a mí, pero si, si por otro lado en paralelo las otras terapias, intervenciones, te están todo el rato diciendo, no, tú estás mal, tú tenés que cambiar, y solo se valida una parte, cosa que es un error en terapia de pareja, terrible, que tú en terapia de pareja no puedes aliarte con ninguna de las dos personas, que es uno de los desafíos como de abordar pareja, aprender eso, cómo le doy seguridad a las dos personas. Y ahí fue cuando partí y dije, ya, ¿cómo me meto en las relaciones y en el amor sin que sea patologizante? Porque te voy a encontrar un montón de cosas de diplomados de trastornos de apego, trastornos vinculares, trastornos de las relaciones, etcétera, etcétera, violencia de la pareja, pero ninguno tenía un enfoque que fuera positivo de, oye, entendamos que la experiencia sexual es también una experiencia sensorial, que además las experiencias sexuales y el placer como tal es un derecho humano que está dentro, es el derecho número 7 dentro de los derechos sexuales. Y los derechos sexuales son la aplicación de los derechos humanos a la sexualidad. Entonces, yo siempre he trabajado un enfoque de derecho y cuando digo trabajo desde el amor, desde el derecho, es porque en el fondo lo que me mueve, como por decirlo, la parte, vamos a decir, la parte más fluida, no sé, más intangible es el amor, pero la parte concreta es cómo esto se lleva a una relación y que la relación funcione. Entonces dije, necesito yo poder saber más y me averiguando, buscando programas, hacia dónde, porque además no encontraba ninguna persona referente que estuviera en sexualidad y que estuviera en integración sensorial. Que después, años más tarde, me vine a enterar que no había nadie que lo hacía, ¿cachai? Pero entonces ahí me metí al máster de sexología y cuando lo metí yo entré súper clara de qué es lo que quería investigar, porque en realidad era lo que yo decía, necesito ver a el apego, pero no puedo, como por formación no es algo que tengo formado, necesito herramientas, necesito poder evaluar otras cosas que van más allá del que a lo mejor de las herramientas de comunicación e interacción que podemos ver en terapia ocupacional. ¿Ya? Entonces yo entré súper así como clara que yo lo que quería, independiente si se fuera o no mi proyecto de título, yo lo que quería resolver es herramientas y cómo conectaba lo sexual, las experiencias de apego que tienen que ver también con la infancia, con trauma, y cómo eso al mismo tiempo lo conectaba con lo sensorial, considerando que es un poco, me estoy alargando, pero es porque en verdad fue como un razonamiento de muchas capas, ¿ya? Cómo entender de que hay alta población, en una gran mayoría de la población hemos vivido eventos traumáticos o que nos dejan una huella traumática. No todos nos damos cuenta, ¿sí? Y el no darnos cuenta para algunas personas en la vida no les genera ningún problema, pero otras personas sí, ¿ya? Y ahí venía la primera delgada línea, que era entender de que en el trauma, ¿cierto? El cerebro agarra aleatoriamente lo que pudo entender para generar, ¿cierto?, tu sistema de protección. Entonces, de repente, en el evento que yo viví, alguien estaba con un gorro rojo. Entonces, si yo estoy en una situación en que me estoy sintiendo amenazada sensorialmente y aparece una persona con características similares a la persona que usó el gorro rojo y anda de gorro rojo, yo podría empezar a sentirme ansiosa sin entender por qué me estoy ansiosa, estoy poniéndome ansiosa, ¿sí? Eso por un lado, entonces entender de que cuando el trauma, que fue como de las primeras cosas que dije, ¿cómo esto tampoco lo vemos en integración sensorial? Cuando me empecé a formar en trauma, que fue antes de la sexología, era esto de entender de que primero la interocepción se altera absolutamente porque se altera la ínsula, ¿sí? Que, pasando que nos van a ver en vivo, ¿sí? En nuestro cerebro, ¿cierto? Se habla que tenemos en términos sistemáticos o funcionales tres cerebros. Todo lo que es corteza, razonamiento, todo lo que es, ¿cierto? Esta zona en que está la amígdala cerebral, parte de la ínsula, entre otras cosas. Y luego tenemos troncoencéfalo, ¿cierto? En donde están las estructuras más antiguas, donde se nos activa la amenaza. Y entonces, ¿qué pasaba? Una persona que ha vivido algún tema traumático va a tener asociaciones traumáticas con experiencias sensoriales, pero que no están racionalizadas. Es el cerebro antiguo que reacciona a un olor, ¿sí? Que reacciona
que reacciona a un color, que reacciona a un tono de voz, o una suma de elementos que cuando se combinan me genera, ¿cierto?, la respuesta de alerta, ¿ya? Y por otro lado estaba todo lo que era apego, ¿ya? Me meto como en esta otra parte. ¿Sí? Entonces ya, yo entendía que las bases neurobiológicas del apego son neurociencia. Las bases de la integración sensorial es ocupación y neurociencia. Las relaciones, bueno, las relaciones no están tan estudiadas desde las neurociencias más allá que en lo del apego, pero ¿qué pasaba? Pues, si tengo a alguien con experiencias traumáticas que no lo sabe, su perfil sensorial no me va a reflejar exactamente su perfil sensorial, y me va a reflejar también algunos temas que la persona simplemente te marca, sí. Por ejemplo, me alejo de lugares muy llenos, pero al mismo tiempo esta persona no era una persona que tenía problemas táctiles o no tenía problemas, no se saturaba multisensorialmente. Entonces, aquí mi sensación era como, la teoría de integración sensorial no me queda chica como teoría, pero las herramientas que vienen de la teoría de integración sensorial, que solo ponen foco principal, de partida, ninguna herramienta evalúa interocepción de los que vienen desde integración sensorial, porque existen instrumentos, pero esos instrumentos vienen del desarrollo de trauma y de otras líneas teóricas que no tienen nada que ver con, o sea, o no lo tocan, nunca hablan de integración sensorial, ni existe el concepto de integración sensorial en esas líneas, ¿ya? Entonces, lo primero fue entender de que la interocepción, o sea, o digo, entender porque esto nadie me lo dijo. Luego empecé a entenderlo, estudiarlo, encontrar evidencia, pero decía, aquí el apego tiene que ver con interocepción, porque cuando me desregulo, cuando siento que una relación es amenazante, pero al mismo tiempo hay una parte de mí racional que dice, pero si esta persona no es mala conmigo, no me trata mal, aquí hay otra cosa, ¿ya? Y decía, el apego tiene una base sensorial. Estaba convencidísima de eso, ¿sí? Porque obviamente, yo lo pienso, yo siempre, todo lo que hago, chicas, siempre mis razonamientos son reiterativos, circulares, así como voy de capas, reiterando y profundizando, pero también voy como de arriba en estos enfoques, ¿cierto? Que están los top-down, los bottom-up, yo hago ambos, siempre integro los dos. Entonces, si miro de abajo hacia arriba, que es como del cuerpo a la mente, de la mente al cuerpo, si lo miro transversalmente, su historia vital, lo que pasa hoy día, decía, esto no es, sí, tienes un desafío, llamémosle, disfunción, trastorno, diferencia, como le queramos llamar, de integración sensorial, pero acá el tema es que antes de eso, ¿cierto? Antes de tu procesamiento sensorial está la regulación neurobiológica, ¿sí? En donde entraba apego y en donde entraban relaciones. Entonces, si yo no me metía más abajo, aunque yo interviniera acá, las personas iban a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, por ahí tuve un caso, cuando empecé en esto, como que me empezó a confirmar esto, que era una pareja en que una de las personas por profesión era una persona que su pega era trabajar con su cuerpo. O sea, esta persona manejaba perfecto su interocepción, pero era como una persona ultra trabajada en su interocepción, ¿ya? Pero igual al momento de relacionarse en pareja, ya un matrimonio de años, cada vez como que el contacto físico, sexual, ¿cierto? Y la intimidad física en general había bajado. Y tú decís, generalmente uno dice, ah, claro, no se lee, ¿no? Porque esta persona se lee. Pero ¿qué pasa? Que cuando interactuaba con su pareja, todas esas habilidades que tiene en su cuerpo se paralizaban. Y era porque, aunque ella nunca lo había abordado, había hecho un montón de terapia, nunca habían abordado que había tenido una situación de abuso de pequeña, ¿ya? Entonces, esta situación de abuso implicaba que no es que fuera más sensible o menos sensible. De hecho, lo que suele pasar, la mayoría de los casos, es que cuando han habido abusos, el cerebro, ¿cierto? Así como puedo bloquear cosas, bloqueaba ciertas interacciones que en todo lo que es la zona física más genital o las zonas más erógenas, ya no se volvían satisfactorias nunca. Porque aunque yo estaba queriendo estar, por ejemplo, en relación sexual y a lo mejor mi pareja me va a hacer sexo oral, no lo podía aguantar porque llegaba un momento en que lo que pasaba no era que yo no estaba disfrutando en las áreas sensoriales, era que mi sistema de amenaza se empezaba a alterar porque en algún momento la experiencia se parecía a algo, ¿sí? Que me amenazaba. ¿Ya? Entonces entendí que no bastaba con hacer como un tratamiento clásico de integración sensorial, tenía que integrar trauma, para eso tenía que integrar apego,
y además necesitaba poder entender la otra persona, porque al final la relación siempre es algo que yo tenía como intuición, pero que vine a confirmar luego cuando me formé en sexología, que tenemos un módulo de parejas, pero tú no sales preparado para dar terapia de pareja. Pero que luego ya con mi formación en terapia de pareja, con el método Gottman, puede como decir, ya, es verdad mi intuición, y es que en las relaciones, estabas tú, estoy yo, pensando que fueran relaciones monógamas, pudiera ser una triplete y 3 personas, pero hacerlo fácil lo voy a reducir a 2, pero esto, sean 3, 4 personas, relación abierta, se expande, nomás es un sistema más grande, ¿ya? Aquí hay un tercer elemento, que es el vínculo, la relación que tenemos. Y ese vínculo surge, y igual como la teoría, esta matemática de sistema, ¿cierto? El todo es más que la suma de las partes. Entonces, el resultado del vínculo es más que la historia de la persona 1 y la persona 2. Porque cuando estas historias físicas, corporales, considerando que el 80% de la memoria emocional está en el cuerpo y por ende ahí el link con la integración sensorial, este 80% que está interactuando, cada uno a la luz de su propio autoconocimiento, ya generaba un producto que era la experiencia emocional de seguridad o no en el vínculo. Entonces necesitaba yo poder tener esas herramientas y en la sexología encontré, revisé mallas, todo, encontré que podía adquirir esas herramientas para yo poder evaluarlo porque no me servía tampoco, porque lo hice, no me servía mandar a evaluar vínculos con un psicólogo o psicóloga, ¿ya? Porque llegaba en un contexto desde un marco que no permitía como la conversación con la integración sensorial, o si no, era más como determinista, así como, no, es que esta persona tiene este apego y si no hace terapia vincular, no va a cambiar nada, ¿sí? Pero el tema no era la terapia vincular, era también anexarlo con la experiencia física, entendiendo que la mayoría de las terapias vinculares son narrativas, y las terapias narrativas tienen un gran valor, pero en estos casos la memoria emocional es solo 20% narrativa. Entonces quedaba corta. Entonces eran personas que hacían 2, 3 años de terapia de pareja y lo que hacían es que iban, avanzaban, pero cada vez estaban menos satisfechas porque todo se iba volviendo en que yo soy el problema, yo no estoy avanzando, hago lo que dice la terapeuta de pareja y sigo sintiéndome igual de mal. Y ahí llegaban estas personas que o definitivamente llegaban en crisis de pareja, ya cuestionándose seguir o no seguir, ¿sí? Porque si mi pareja no puede entender que cuando llego saturada del trabajo, ya, porque yo no se me acuerdo si lo dije en la parte anterior de la grabación, yo tengo 3 nichos de consultantes. Y uno de ellos, que eran los que solían llegar por este motivo, son profesionales de la salud, que la mayoría son psicólogas, ya, terapeutas ocupacionales, la mayoría mujeres, ¿ya? Y también suelen llegar conmigo psicólogos, terapeutas ocupacionales y médicas y médicos, ¿ya? Ese suele ser como ese grupo de profesionales de la salud que vienen por terapia, ¿ya? Entonces, ellas mismas se veían frustradas en sus conocimientos y a la larga decían como, ya sabéis que aquí no empatizan conmigo, ya esto no está funcionando y yo ya no sé cómo seguir cambiando. Y el cambio tenía que ser más profundo. Entonces, ahí fue como esta necesidad de cómo puedo juntar todo esto, si ya no es suficiente con que yo tenga reuniones con el psicólogo, psicóloga, terapeuta de pareja y les explique de integración sensorial. Me acuerdo que tenía hasta como una mini charla que les hacía, ¿cachai? Les entregaba material, pero no era suficiente, ¿sí? Porque para mí, o desde como yo lo veía, la pelota más grande o el círculo más grande no era el problema de pareja, era como estas 2 personas, como seres que interactúan sensorialmente en los afectos, la comunicación, eso es lo que tenemos que mirar para luego entender de que la consecuencia era el problema de pareja, no era la base. Y estos enfoques veían el problema de pareja como la base, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando me metí a sexología. Bueno, yo como empecé desde antes y conocí sexóloga, yo me río porque sin querer queriendo, mucho material que tenía que leer, libros que después me pidieron leer obligatorios o tanto biología obligatoria como anexa en el máster de sexología, yo ya me los había leído y estudiado antes de entrar al máster, ¿sí? Entonces yo ya llegaba como, por decir así, con preguntas más avanzadas y en las clases yo solía ser la que levantaba la mano y decía, hey, no sé, trastornos del deseo y daban un ejemplo.
y todos como, todos dialogando súper bien, eh, pero yo levanté la mano y era como, pero quiero explicar, y le explicaba, me puso un 7 súper receptivo a la idea de que yo metiera la cuchara de, ¿y la integración sensorial? ¿Ya? Y era como, ponían un caso, y era como la ventana, y era como, solo quiero agregar que lo que están describiendo ahí, entiendo que es un caso de problema de deseo de acuerdo al DCM, ¿cierto? Al manual diagnóstico, pero eso mismo podría ser un problema de base sensorial, o podrían ser las dos. Entonces, hubo un profesor que se interesó un poco más, yo le empecé a dar bibliografía, nunca se incluyó eso en el programa, ya en esa instancia, ya, pero fue como empezar a dialogarlo y a dialogarlo con personas que no tenían esa mirada, que obviamente fue más nutricio porque me vi explicando cosas que nunca había explicado a nadie, integrándolo con otros conceptos, y entonces llegó un punto que para mí fue inevitable, inevitable, inevitable la correlación del apego, la integración sensorial, y puntualmente como yo trabajo, digo 95% porque de vez en cuando igual trabajo con alguien que se ha evaluado y que no es neurodivergente, o que se evaluó pero no se identifica o simplemente no parece ser un tema, ¿ya? Pero el 95% o 99% de las personas con las que trabajo son neurodivergentes, ¿ya? Tenía que considerar sí o sí que había una posibilidad alta de alexitimia también. ¿Ya? Pero ahí la lexitimia no solo como algo parte de un diagnóstico de neurodivergencia, la lexitimia también entendía como la lexitimia como resultado de un procesamiento interoceptivo que estaba alterado, que podía ser por integración sensorial, podía ser por trauma, podía ser por tantas cosas. ¿Ya? Entonces, yo como que toda mi formación de sexología nunca perdí el foco de esta triada, que era la que me interesaba resolver, cómo la encajo. Integración sensorial, interocepción como algo aparte, porque no está desde la teoría, ¿cierto? El apego y la lexitimia. Como entiendo que la lexitimia, ¿cierto? Podía aparecer por bajo procesamiento interoceptivo, entonces, si no me leo, tampoco te puedo reportar que me siento mal, porque a lo mejor tus besos me encantan, pero cuando me dejas lleno de saliva el cuerpo, mi cuerpo se altera porque no lo tolero, ¿cachai? ¿Por qué? Porque no me Sí. leo. Entonces, ¿qué es lo que las personas solían leer cuando tenían alexitimia? Que no sé si voy a decirlo muy en breve qué es, porque a lo mejor quienes no lo escuchan no saben. La alexitimia sería como un trastorno del procesamiento de las emociones. Ya entiendo que para poder procesar las emociones tenemos primero que poder identificar, y la identificación es algo fisiológico, tipo se me apretó la guata, ¿sí? Pero luego Mm. tengo que poder identificar, se me apretó la guata porque no he comido, porque comí algo que me hizo mal o porque estoy ansiosa, ¿sí? Y luego viene el poder describir y expresar, primero contigo y luego para otros en palabras. Entonces, si yo no me estoy leyendo y tengo una Claro. experiencia sexual en la que mis sistemas se alteran y se me activa la amenaza, lo único que entiendo y que me deja confundida es por qué, si tuve relaciones sexuales, hice el amor, como queramos decirle, con mi persona amada, por qué después me siento tan mal, por qué después siento que el resto del día se me echa a perder. Entonces, generalmente empezaban a evitar la experiencia, pero sin entender qué era lo de la experiencia que no les estaba afectando. Y ahí fue como al empezar a mezclarlo, y la sexología me quedó corta, ya, para poder abordar en pareja, porque entendí que si bien como terapeuta ocupacional, y yo creo que a ustedes igual les pasa, o sea, uno invita a las sesiones a veces a miembros de la familia, a la pareja, a un amigo, para articular redes. Yo aquí necesitaba herramientas para algo que era más complejo, que es un vínculo, que es el vínculo adulto en las relaciones de pareja, que vienen a replicar de adulto tu relación de apego en la infancia. Por eso es que con la Mm. pareja nos desbordamos más que con las amigas. A la amiga le podemos contar quizás más detalles de por qué me sentí mal, pero con quién me alerto, me pongo a la defensiva con la pareja. Igual como los niños chicos en el colegio se pueden portar bien, pero llegan a la casa y con la mamá o la cuidadora principal es con quien se desbordan. Dije, necesito más herramientas de esto. Y a mí nunca me habían hablado de la posibilidad, nunca, de hecho, nunca nadie me había dicho, oye, puedes ser terapeuta de pareja siendo terapeuta ocupacional. Me puse a buscar programas, el método Gottman lo conocí hace años porque, como siempre me llamó la atención, yo les decía al comienzo, desde chica el amor fue como un tema como Mm. súper poco para mí, ¿ya? Entonces me puse a buscar programas. Habían programas acá en Chile, pero eran programas muy desde lo psicológico, que no estaba mal. Una, no podía ingresar porque no era psicóloga, y dos, las herramientas que me ofrecían no me daban lo que yo necesitaba. Y el Mm. método Gottman yo lo conocía porque hasta hoy día
sigue siendo el método de terapia de parejas que tiene más evidencia científica en el mundo. De hecho, el único método de parejas que puede trabajar con personas en que uno o ambos están con problemas de salud mental, incluyendo adicciones, con comorbilidades. Es uno de los pocos modelos que además son predictivos. La evaluación Gottman, aunque uno este resultado no se lo dice al paciente, a la pareja, te da a ti como profesional las herramientas predictivas a 4 años de esta pareja. O sea, si esto no lo trabajan, a 4 años yo puedo predecir cuándo van a más o menos esto ya va a explotar. ¿Sí? Entonces dije ya, que no quiero ir por eso, porque quería ciencia, para entonces yo poder integrarlo. Y ahí fue con estas herramientas ya que pude empezar a mezclarla. Entonces, si bien la evaluación Gottman es un proceso estándar súper fijo, yo eso lo nutro con evaluación de integración sensorial y entonces puedo empezar a hacer, cuando hago terapia de pareja, la mayoría es terapia de pareja, comilla, lo convencional, que es mucho de comunicación, entendimiento, empatía, pero con la mirada de lo sensorial. Entonces, podía tener a dos personas en que con cada uno miremos sus mapas erógenos, miremos qué significa para ti no sentir esto y qué significa para ti sentirlo mucho y cómo hacemos con estrategias desde la base sensorial para que puedan acercarse con prácticas eróticas, afectivas, ¿cierto? De intimidad física, que fueran alternativas, ¿sí? Así como en terapia ocupacional, integración sensorial, hacemos experiencias, ¿cierto? Para que luego se generalice ese aprendizaje, como el desafío que empecé a trabajar y lo que hago es eso mismo, pero ahora en este sistema que es una pareja, que puede implicar desde este típico cambio en la sábana a algo más, ¿sí? Entonces ahí fue como la necesidad y ahí fue como lo linké y dije, ya, esto me va a servir, de aquí necesito. Entonces, en el fondo hoy día esta necesidad yo la puedo abordar porque tengo mi propio modelo. No lo he sacado, no lo he patentado, lo tengo en pendiente, pero tengo mi propio modelo que integra cosas de distintos lados, ya para entonces ayudar a que las parejas puedan funcionar. Y porque finalmente lo que yo me cuestionaba por dentro era, de verdad que me daba pena, porque a mí también me di cuenta que a mí me había pasado y no lo había visto en el momento, o sea, cómo cuando dos personas se aman, aquí no estamos poniendo en duda el amor, no están logrando interactuar porque las experiencias sensoriales del mundo están siendo distintas. O sea, como que para mí fue como, veía parejas que se amaban tanto, pero que no lograban ser felices, y era cómo puedo ayudar a ese amor, ¿cachai? ¿Cómo puedo ayudar a que eso, cuando ya está el amor, que el amor, entiende que el amor no basta, ya, todo lo que no basta tenemos que Mm. abordarlo. Y así fue como llegué a eso. Fue un Me- camino largo de muchas cosas. Sé que me alargué Sí. un montón en la respuesta, No, no, pero no, pero fue es que creo que súper está súper una cosa de muchos importante. lados. Sí, Es sí, súper importante guardar como el marco, porque yo creo que, o sea, como que siento que es súper importante entender como todo ese camino para poder entender también cómo se aborda, como, ¿cachai? Como, cómo llegamos a este abordaje que tiene que ver con un modelo propio, que nosotros esperamos que en algún momento salga a la luz también, porque creo que va mucha a gente salir, se la primera podría parte beneficiar. va a salir Ya, en un libro académico. Ah, como, ah, muy spoiler, bien. nunca lo he dicho públicamente, pero es que va a salir en público. Pero estoy desde comienzo de año muy, como no era mi prioridad cuando me lo ofrecieron, yo les dije, lo voy a sacar muy lento porque ya tenía este año mi prioridad Claro. investigación, pero eso es justamente lo que estoy haciendo, es mi primer libro académico, ya que es un libro de sexología e integración sensorial, ¿ya? ¡Ay, qué Yo hermoso! Lo voy a comprar en cuanto me esté. anoto inmediatamente, por favor, en tu Por favor, anótamelo. preventa. Sí, Sí, entonces fue como, tengo que empezar a hacerlo porque no existe, lo ¿cachai? necesito. Esa va a O ser, sea, ese va a ser lo primero que va a salir, ¿ya? En paralelo de hacer todo lo que son los trámites, de validar, de poder Sí, certificar. claro. O sea, yo podría crearme una marca, pero eso no es lo mismo que tener, por ejemplo, apoyos de instituciones internacionales, que es lo que uno tiene que buscar, que validan tu modelo. Sí, claro, por Pero eso supuesto. va a ser una Bueno, primera yo etapa. creo que eso es tremenda noticia porque em, nosotros hemos visto como en todas estas conversaciones que hemos tenido contigo, como que esta es un área que está bien como, no quiero decir al margen, pero como en la orilla, ¿cachai? Como que Sí, pasa súper piola, como que es algo que no siempre se pregunta, donde también se preguntan como que tampoco, no pasa mucho, queda como un antecedente más que como algo como claro. directamente a intervenir muchas veces.
Y yo pensaba en este ejemplo, en las sábanas que tuviste y en esto de cuánta gente que se quiere un montón, pero que en realidad no logra, pese al amor, vincularse. Sí, Y yo creo que tal vez todos nosotros conocemos a alguien que eso le pasa. O sea, como sí. más, menos, con más conciencia, menos conciencia, como que incluso a uno mismo. Yo, por ejemplo, pensaba respecto como a mis relaciones antiguas cuando te escuchaba, y yo sí tuve peleas por las sábanas, ¿cachai? Y por las fundas de las almohadas, ¿cachai? Como, y yo decía, ay, ya que soy como reclamona, como que ya le pongo color, tal mejor no es una hueá tan terrible, pero en el fondo creo que pasa esto que decís tú, es que la persona que a lo mejor está teniendo una experiencia sensorial diferente, también, aparte de hacerlo con mucha culpa, también como esa sensación de como casi que mala voluntad, la tuya de no querer como ceder con una weá que es una weá en el fondo, No, y cuando en además, realidad no lo es, y además, ¿cachai? en contexto, siempre linkeamos integración sensorial con neurodivergencia, porque claro, 65-85% de las personas neurodivergentes tenemos un procesamiento, un procesamiento sensorial que es mucho más fuera de lo típico. Pero todo el mundo tiene, nadie tiene un perfil sensorial, todo el mundo tiene alguna cosita, quizás Algo, esto yo no lo como, quizás no cacha que no lo come, que esos tres cosas que no come, no las come porque tienen la misma combinación de experiencia sensorial, porque es crujiente, da jugo y es frío, y por eso no lo tolero. Eso no lo ve la persona. Entonces, finalmente es algo que Claro. es para todos, ¿cachai? mm, Que nace desde abordar las personas que finalmente, yo, todo en neurodivergencia, para mí, ya mi mirada como mm, más global, es que finalmente es que tenemos diferencias cualitativas, porque las cosas me pasan la misma experiencia humana que el resto de los humanos, pero me pasa o con más intensidad, o con más frecuencia, o claro, mayor repetición, pero finalmente es la misma experiencia, solo que a veces se ve más intensificada, ¿cierto? Entonces, de ahí fue como, y de hecho el libro, si bien igual yo lo tengo pensado con un apartado de como quien dice, consideraciones más específicas en neurodivergencias, como es un primer libro, porque va a ser una serie de libros. La primera es tratar de primero como bajemos y bajemos a concreto esta conexión para que los profesionales puedan tener claro. herramientas y puedan incorporarlo en su práctica. Y si yo no soy terapeuta ocupacional o lo soy, pero mi área no es integración sensorial, pues entonces, ¿cómo pesquiso? ¿Cómo sé derivar? Mm. Eso es lo primero. Porque a veces las personas cuando no Mm. saben a quién derivar, simplemente hay gente que se cae y como, bueno, voy a hacer todo lo que puedo, de repente Lo que todo te lo que decía yo puedo es recién, lo que se como necesita, po, ¿cachai? indago, pero no hago nada, ¿cachai? Como que queda Exacto, ahí. exacto. Entonces, eso es Es lo eso. que no, lo que uno no debería como, o sea, al contrario, yo creo que hay que indagar, pero hay que intencionar. Obvio, porque ¿de qué me sirve tener una información si después esa información no la abordo? Claro, no Entonces, lo tengo que poder usamos. abordarla, exacto. Entonces, de ahí fue como todo esto, y digo, de verdad que lo trato de resumir porque tiene entre medio un montón de revisarme yo en mis relaciones, entender, yo a la larga, ¿cierto? Yo, así como cuando la gente está con psicólogos, dice, ay, no me analice, igual a mí me pasa, porque yo no analizo a la gente con la que estoy, pero como uno va grabando, si el día de mañana alguna amiga me dice, amiga, ya, dame tu opinión, ¿tú crees que tengo algún problema de integración sensorial? Al menos como funciona mi mente, yo voy es como a ver, reviso el archivo y digo como a ver, y empiezo como a revisar mi memoria y empiezo a ver cositas, digo, oye, mira, en realidad me acuerdo que sí, quizás por ir por aquí, por allá, ¿cachai? Pero no estoy analizando a la gente en todo momento, po. Pero en ese momento fue como también mi revisión personal de que yo me conozco muy bien en mi procesamiento sensorial y empecé a revisar mis Mm. experiencias de mis últimas relaciones y empecé a darme cuenta que efectivamente caía yo en esa misma, eso típico de yo era la más sensible en parejas con personas más hipo. Entonces entendía de que esta persona nunca iba a entender mi malestar de que hubiera arena en la cama, o que la cama no estuviera suave, o que ir a un lugar con mucho ruido me gustaba, pero no podía quedarme tanto, aunque me encantara lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces siempre fue como una cosa de mirarme yo, mirar a las personas, leer, y todo el rato era como, por eso no hay una cosa lineal, es una cosa, yo Claro, entre una espiral, que es para arriba, que es para abajo, que es transversal, que finalmente me llevó a estar haciendo lo que hago hoy día, porque finalmente fue una necesidad que dije, esto necesita ser abordado, ¿cómo? Y fue encontrando las herramientas que hoy claro. día siento me son suficientes. Si el día de mañana encuentro que hay algo en lo que no es suficiente, voy a seguir buscando entonces otra patita más, pero fue como desde ahí.
¿sí? Como de Claro. estas experiencias de las consultantes que no Mm, venían a terapia de pareja, pero que estaban en terapia de pareja, ¿sí? claro. Mm. Que no bastaba con la terapia de pareja, ¿sí? Ahí está en evidencia de la inquietud también que compartíamos por siempre estar buscando nuevas formas y bueno, yo en verdad quería agradecerte ahí también por compartirnos y por en verdad explicarnos todo esto, porque yo siento que desde ahí está puesta también como toda la innovación, la creatividad, el análisis, el razonamiento de poder incluir como todas estas temáticas y poder en verdad cubrir, claro, una necesidad que la población la tiene. Como yo, muy brevemente, igual para pasar a la siguiente ahí pregunta que nos encantaría también escucharte. em, Era algo, este tema es algo que vengo evidenciando y visualizando también en las personas que acompaño hace un rato, pero creo que nunca había tenido tanta apertura al tema como cuando tuve la clase contigo. Entonces yo Ah, digo como, ojalá de verdad todos los la terapeutas bisexualidad, ocupacionales la- que... ¿Ah? te refieres a la bisexualidad en el diplomado, ¿cierto? Sí, a la de sexualidad en el diplomado, porque si bien era un tema que yo, por ejemplo, venía ahí acompañando, visualizando, que está, por ejemplo, la formación o la especialización en la integración sensorial, no sé si le daba la importancia completa que tiene y yo siento que hay cosas que van muy conectadas porque justo al momento en que yo esperaba mucho la clase, lo había compartido, parece, no sé si habrá salido en las conversaciones previas en la anterior, pero más o menos justo cuando tú diste la clase, como que al otro día yo tuve así una consulta donde este es uno de los grandes temas a profundizar. Entonces, fue como una expansión así como incluso entender los mismos preguntas de los formularios que yo comparto. Yo creo que entregan harta información, pero falta mucha herramienta y falta profundización en algunos temas que uno tiene que ir complementando, entendiendo, mirando, entendiendo lo mismo que tú dices del trauma, de que muchas veces no es eso lo único, hay una historia que va a influenciar en cómo van cambiando también este procesamiento. Pero desde ahí quizás, Clau, preguntarte como, ¿cuáles crees que son los desafíos también que tenemos los como TO en esta área? Es totalmente innovador todo lo que tú nos propones. Insisto en que yo quiero inmediatamente ese libro. Pero ¿dónde quizás qué orientaciones nos podrías dar también a TOs que estamos, como quizás que lo tenemos que empezar a mirar Mm, incluso, como de... Sí, sí. Yo creo que me gusta pensar en los desafíos como oportunidades. Ujú, Desde ahí, yo creo que la primera oportunidad es que la teoría de integración sensorial en el mundo es una teoría que está viva, ¿sí? Que se sigue siempre investigando, ¿ya? Entonces, como es una teoría viva, es la oportunidad, no es algo rígido, es la oportunidad también de desarrollar cosas que hoy día no se han desarrollado. La misma Cami, saludo a si escuchas esto con la Cami Sánchez Metanowski, que es que es quien, como la directora y quien crea el programa El Diplomado, ¿ya? Hoy se me fue la onda. Hoy se me fue la onda que menciona la Cami. estábamos hablando de las Ah, el desafío, oportunidades gracias, gracias, como de la gracias. integración sensorial de todas las investigaciones que se están haciendo. La Cami hizo una vez una publicación muy, muy chora en sus redes sociales, en que ella como que te regalaba un prompt para ChatGPT, como para que la Ginners te dijera algo. Entonces, ya, ella me lo pasa, porque encontré súper entretenido, y yo le metí más, obviamente lo edité, le metí más cosas, y además le puse desde dónde quería que me hablara la Ginners y todo, y que fue muy choro, y yo tengo varios ChatGPT como entrenados en temas, entonces lo metí en el que estaba entrenado en estas áreas, y me sale una de las cosas que me dice como la Ginners desde esa mirada, era como que la teoría era viva, que para eso fue la teoría, es como tenemos que seguir usándola y amplificándola, tenemos que llegar, la teoría simplemente partió de reconocer que hay yo voy a decirlo así, como hay un componente en las personas que antes no mirábamos, ¿sí? Pero ahora el mm, desafío es cómo estos componentes los llevo a otros lados, que hoy en día es súper mm, común y súper masivo, terapeutas ocupacionales que son infantos, que se especializan en alimentación, porque integración sensorial por sí sola no les permite todas las herramientas de cuando hay un ARFID, algún problema en la alimentación, ¿sí? Pero también los ARFID no son solo sensoriales, pueden ser de base traumática, de extrema, y eso tampoco te lo aborda los programas de selectividad alimentaria, por ejemplo. ¿Sí? Y tampoco te hablan de cómo hacerlo con adultos, ¿ya? Entonces, mm.
así como esa es algo que, por lo menos yo te diría, la primera vez que escuché de cursos de alimentación tiene que haber sido como 7 años atrás, pero que hoy día ya es como súper así más masivo. Yo creo que es también ir abriendo, ¿cierto?, estos otros espacios en que la mirada de la integración sensorial puede dar una capa que nos permite encontrar soluciones que otras miradas no nos dan, y es una conversación entre modelos, ¿sí? Porque obviamente nunca estamos en uno, ¿sí? Yo siempre digo, yo ante todo soy terapeuta ocupacional, pero siempre para mí, siempre estoy usando el modelo de ocupación humana y siempre uso el marco de la OTA, que a mí me gustan, a mí me funcionan, ¿ya? Entonces, creo que los avances y desafíos, los avances van a ocurrir primero, yo creo que como terapeutas ocupacionales nos atrevamos a ser más outsiders, salirnos un poco de lo que hay que hacer, de lo que está haciendo. Entonces ahí viene esto de uno como persona terapeuta, también enfrentar tus propios temores, porque Mm, claro, si yo no me siento muy segura en lo que hago, si no hay una institución que me avale, no me voy a atrever a hacer algo distinto. ¿Ya? Y hacer cosas distintas obviamente implica la responsabilidad de que cuando estás creando algo, de tener la certeza que lo que ofreces va a servir, ¿sí? Entonces, lo primero yo creo que tiene que ver con como terapeutas ocupacionales, yo siento que como profesión de la salud, eh, el hecho de que, no sé, que no sé, que FONASA, ¿cuántos años se tuvo que pelear para que se validara en FONASA el código? ¿Ya? Entonces, y hoy día, o sea, lo que te reembolsan es nada, ¿cachai? Versus otro reembolso, ¿ya? Solo por, diciéndolo desde ahí, ya como terapeuta ocupacional, yo creo que a todos nos pasiste como, ¿cachai? Como pucha, mm, las personas no van a poder sostener la terapia porque no les reembolsan, porque no existe el bono para la ISAPRE, ¿ya? Porque el tope es súper bajo. Entonces, uno, yo creo que eso es lo primero, como que eso te desmotiva, como, porque, ¿cómo voy a querer hacer más cosas que requieren un proceso en que las personas no van a poder acceder porque no pueden pagar un bono, porque no está cubierto, no está reconocido, ¿ya? Y que hoy día existen 4 prestaciones de terapia ocupacional que son súper genéricas y no existen cosas más especializadas. No existe un bono que fuera específico a lo mejor de integración sensorial, pensando que a veces la intervención de integración sensorial va a tener un costo más alto que, por decir así, la TEO tradicional, ¿sí? Entonces, primero yo creo que tiene que ver con eso, como enfrentar los propios desafíos de cómo me siento yo, ¿cierto? Con mi propia seguridad de lo que hago, lo que entiendo, mm, validando también mis experiencias como terapeuta, y si empecé a darme cuenta de cosas, decidir si quiero hacer algo por esas cosas, o al menos investigar, y esto que dice la Andrea, como de voy a querer buscar más, ¿cierto? Y que en este camino de buscar más, nos vamos a enfrentar con la frustración de que hay que crearlo porque no existe, ¿sí? Y eso, yo sé que para algunas personas eso puede ser súper frustrante porque es como, ojalá tener el curso armado, me certifico y listo, ¿sí? Pero mm, hoy día es un área en la que lo que es integración sensorial, trauma, integración sensorial con sexualidad, y aunque son separados, igual los junto porque la mayoría de los traumas, el mayor contenido en porcentaje de trauma de las personas, de acuerdo a las estadísticas de trauma, son traumas de experiencias sexuales. Y sexuales no es solo penetración, coito, una vivencia. Les voy a dar solo un ejemplo pequeño como para entenderlo. A cierta edad, antes de los 3 años, el único control que tiene el niño es su boca, ¿sí? Por lo tanto, si mis padres, yo tengo problemas sensoriales con la alimentación, mis padres no lo saben, y llegan a meterme la cuchara obligada, llorando, yo vomito y me siguen metiendo la comida, eso no es una experiencia sexual. Sin embargo, en el cuerpo se graba como una invasión corporal. Por lo tanto, esa mm, persona pues sí tiene problemas en su sexualidad, porque la única zona de control de ingreso a tu cuerpo es tu boca. Entonces, después tienes problemas en la sexualidad, en la intimidad sexual, pero fue porque te obligaban a comer cosas que para ti literalmente eran asquerosas desde tu procesamiento sensorial, ¿sí? Entonces, la mayoría de los traumas tienen tienen un efecto en la vida sexual, ¿ya? Entonces, no podemos separar estas cosas, o al menos desde la experiencia de las personas, ¿ya? Entonces, el desafío está uno en, primero, como esto de enfrentarle estas frustraciones, como de, para mí, yo les contaba la otra mm, vez que a mí me llama mucho la atención por la evidencia del MDR, pero el MDR, al menos en Chile,
el instituto que lo ofrece, o uno de los que lo ofrecen, si tú no eres psicólogo ni psiquiatra, da lo mismo que tengáis, cuánta formación tengáis. Yo podría ser doctora en psicología, pero como no soy psicóloga no puedo entrar y no puedo formar en MDR. Cuando la verdad es que, aunque ellos digan que no puedo entrar, yo no tengo ninguna duda de que tengo toda la capacidad de poder aprenderlo e integrarlo. Pero eso de que yo lo tengo claro es porque yo me he trabajado a mí misma. Porque si no, antes Obvio. eso me hubiera dado pena, me hubiera puesto a llorar y frustrada y qué malo es el mundo, ¿sí? Cuando me he trabajado hoy día sí es como, ok, no me lo van a ofrecer, voy a buscar instituciones internacionales, voy a buscar otros lados, ¿ya? Entonces, yo creo que hay una cosa como con la seguridad personal, de atreverte como a emprender el desafío de abordar un área que no está, ¿ya? De también, como decías tú, de la creatividad, de recordar que ante todo, nada de lo que hacemos fijo y si no somos creativos y nos quedamos solo como en pauta fija, no vamos a poder ir más allá, ¿ya? El desafío también como bueno, yo creo, no lo puedo dejar fuera, o sea, el desafío de formarte también implica como profesional lucas, tiempo que no sabías que iban a costar, ¿sí? Solo les voy a dar un número, solo para dar un ejemplo, o sea, formarme en el método Gottman ha sido lo más carísimo que yo he pagado. Bueno, sexología igual, pero cada módulo, que son como módulos similares para las TEO que escuchan, de duración, no más o menos la misma dinámica antigua de la formación de interacción sensorial, que son presenciales, intensivas, ¿cierto? Ya $1.000, $1.200 por módulo, ¿sí? Que para mí Imagínense. es carísimo. El máster de sexología, 10 millones de pesos, ¿cachai? Entonces, es una inversión, o sea, hay que programarse, tenéis que ver si en verdad quieres invertir ahí, ¿sí? Y si te interesa lo suficiente como para meterte, ¿cierto? Porque hay un desafío económico de poder meterte en eso, de tiempo, y luego el encontrar instituciones que permitan esto, y yo creo que la parte más importante es como poder empezar a crear redes en torno a esto, ¿sí? Para que no estés Mm. tan sola, porque cuando estáis sola en un tema también, también ahí uno como que necesita, yo creo que para mí es súper valioso la interacción con pares, la reflexión, estos como espacios de estudio, de presentación de casos, de reflexionemos juntos de tu experiencia y la mía, ¿sí? Para entonces poder enfrentar esto, ¿cierto? Mm. Porque para mí todo, yo siento que todo es una oportunidad, pero son oportunidades que traen desafíos, pues, porque tenemos que invertir tiempo, invertir plata, y no solo en el curso, insisto, en uno mismo, de uno sentirse segura de abordar esto. Yo me demoré un año después de haber egresado en atreverme a decir libremente en cualquier lugar que era sexóloga. Porque cada vez que decía que era sexóloga, todos pensaban, primero preguntaban dónde se estudiaba, pensaban que era una carrera de base. Y después cuando les Mm. preguntaban, decían, ah, entonces tú eres psicóloga. No, no soy psicóloga. Así como cuando uno se titulaba, al menos cuando yo me titulé años atrás, tenía que Sí, explicar a todo el mundo que era ser terapeuta ocupacional, po, Ay, ¿cachai? sí. Entonces, desde es ahí, verdad. hoy día para mí no es rollo, o sea, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, claro, yo le digo, bueno, no, yo me dedico a sexología y terapia de pareja, como que finalmente es como lo que más hago, ¿ya? Pero desde combinado con integración sensorial. Pero eso también hace que hoy día no me molesta, no me afecta, si me miran, sé responder, ¿sí? Porque me siento Mm. segura, sé que lo que hago está bien y no está mal Mm. porque no soy psicóloga, ¿sí? Pero eso también es un desafío, pues, ¿cachai? Porque tenéis que, como, yo insisto, me demoré un año en decir que era sexóloga. Y yo ya hacía terapia, y la terapia funcionaba, pero yo no me atreví a decir que era sexóloga, ¿sí? Igual, después, igual me demoré menos, meses, pero igual me demoré su resto en decir que era terapeuta de pareja, ¿cachai? Porque había una parte Mm. de mí que decía como, en mi mente eso nunca estuvo asociado a ser TO. Entonces, Mm. cada vez que lo pensaba decía, hoy si digo eso, eso como que en mi propio sistema de creencias como que había eso no va, ¿cachai? Porque de esto me ha pasado que en algunos lugares les sale, cuando digo que soy sexóloga, les parece más raro o exótico que decir que soy terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial, ¿cachai? Y eso me llama mucho la atención porque eso también es como súper específico. Entonces, yo creo que tiene que ver con uno, trabajarse uno en el atreverte, de ir a meterte a una sala en la que a lo mejor nadie va a dialogar el mismo idioma contigo, ¿sí? El atreverte también a, obviamente, tener la certeza de lo que estás haciendo va a ser un aporte, va a servir,
y de ir generando las redes para que esto luego se pueda sostener en el tiempo. Entonces, yo creo que el hecho de que esté en pañales es una tremenda oportunidad. Espero yo que aquí, digo, a 10 años, porque estas cosas no avanzan tan Mm. rápido, o sea, ir a algún congreso de integración sensorial y que haya alguna ponencia de sexología. Yo cuando en el latinoamericano que fue en Chile hace 2 años atrás, eran 3 días más o menos, entre pretaller y todo, fui la única presentación que habló de sexualidad, todos los demás hablaron de autismo o de selectividad alimentaria. Y sé que es el boom hoy día, es ¿cachai? Pero era como, yo no podía creerlo de verdad, como yo esperaba que alguien alguna vez, nadie, o sea, de todas las ponencias, de esto, no sabían dónde ponerme, porque habían bloques, se organizan los bloques en el Congreso por tema, y yo no pertenecía a ningún, bueno, yo creo que sí pertenecía a un bloque, que era el bloque de innovación, pero en el bloque de innovación no iban los trabajos libres, que es cuando uno postula, sino que es cuando la Claro, gente invita. Para mí ahí yo debería haber estado, pero aún así el bloque innovación, no es por desmerecer nada de la gente que estuvo en el bloque, pero el bloque innovación era como, para mí era innovación hace 3 años, hoy día ya era algo que se hacía, ¿cachai? No era tan mm, nuevo. Entonces, era como, ¿con qué mesa me sientan para que yo dialogue con los demás si nadie más tocaba el tema? Yo decía, ojalá que de aquí a 10 años de verdad sea una línea temática en los congresos que sean en todo el mundo la sexualidad, el trauma, y que no sea mm, solo ya alimentación, neurodivergencia, es como vayamos más allá, ¿cachai? Entonces, yo creo que va por ahí y bueno, la constancia, la paciencia también de entender que los procesos son lentos, ¿ya? Y insisto en la seguridad interna, porque finalmente después tenéis que terminar hablando con psiquiatras, con psicólogos y tenéis que poder autovalidarte también, ¿sí? Desde, claro. desde las herramientas, desde la experiencia. Entonces, creo que hay desafíos propios de la profesión y además como está normal en nuestro país, ¿cierto? Y hay otros desafíos que tienen que ver con el desarrollo propio de la disciplina y con tu desarrollo como terapeuta, ¿sí? Porque también hay gente que dice, bueno, yo en realidad no quiero meterme en cosas de ese tipo, ¿cachai? Ah, estoy viendo que esto se repite, pero no es mi área, no me interesa, o no quiero hacer ese camino tan largo, voy a esperar a que ya esté todo hecho, y ahí lo voy a hacer, que también es válido, ¿sí? Pero yo creo que tiene que ver con eso, sí. Me parece que hartos desafíos tenemos quienes estamos levantando temáticas que son distintas. Y así que nada, como que queremos agradecerte, Claudia, por todas estas reflexiones. Yo creo que tenemos harta tarea, bueno, harta tarea pendiente. Yo creo que este es un tema alucinante, como que todo tiempo se hace poco, debo decir. Y es un placer escucharte, porque en realidad creo que hay un montón de cosas que uno quizás no ha caído en cuenta y que después de que estamos conversando uno dice, oh, verdad, mira, acá ya como que bien. Yo de verdad espero que el tema de la sexualidad sea un tema. Yo me acuerdo de la universidad, nosotros nos formamos en la misma universidad, cuando yo estaba como recién partiendo, me acuerdo que en algún momento dije, oye, nosotros tenemos clases sobre sexualidad, porque me imagino que en algún momento va a llegar una persona a pedirme ayuda en una actividad de la vida diaria que es la sexualidad, y yo no sé qué Claro. mierda hacer, ¿cachai? Como que creo que en ese contexto es súper importante tener claro como que, claro, uno tiene límites, hay que irse formando, han pasado muchos años desde que yo salí de la universidad, por supuesto que hay ciertas cercanías temáticas, pero todavía hay un montón de cosas pendientes, así que yo creo que tu reflexión como que nos va a ayudar a todos también quienes estamos incorporando estas temáticas dentro de nuestras estrategias terapéuticas o dentro de las cosas que nos van llegando, también incorporar esos elementos hacia otras poblaciones o también hacia otras acciones que podamos implementar como terapeutas. Así que la verdad es que yo por lo menos estoy súper contenta de esta conversación, pero creo que me voy con hartas ganas y con hartas ideas como para poder abordar. No sé tú, André, cómo te va ahí. Yo demasiado contenta. Aparte que me encantan estas temáticas, como que estoy entre el poder mantenerme con una atención plena a todo lo que nos compartías también, Claudia, y también de repente así como soñando y ligando cosas, entonces era como, vuelve, tener momento, escucha, como bueno, las cosas que también habíamos comentado antes de los intereses que yo también ahí te he compartido. Entonces agradecerte y bueno, esperamos poder tenerte también otra vez en esta instancia.
Sí. Y esperamos de verdad que te hayas sentido súper bien y que quien escuche como que también se pueda encantar de esta área, pueda seguir tu trabajo, porque efectivamente eres como pionera en esta temática y hay muchísimas personas que necesitan el apoyo, entonces una línea que sí o sí hay que empezar a conocer y que ojalá es que yo sé que hay terapeutas que les gusta mucho toda esta temática igual de la sexualidad. Y que ojalá también nos vayamos involucrando más para poder acompañar a toda la cantidad de personas que de verdad necesitan esto y tienen Mm. un sufrimiento o una necesidad también de conocimiento personal en estas líneas. Así que solo darte las gracias. Yo también agradecerles a ambas, Andrea y Consuelo. Yo me sentí muy cómoda, incluso como en la previa que hicimos la vez anterior antes de grabar. Fue muy lindo poder conectar y entender como cada una con su propio camino también nos encontrábamos con ciertos desafíos en común. También como para mí me encanta, yo digo, cuando yo siento que cuando uno va a un lugar y te encontrás con un terapeuta ocupacional, es como cuando un chileno se encuentra con otro chileno en un país muy, muy alejado. Entonces, a mí como que me genera, es como la misma emoción, es como, ¿en serio? Es como, ¿ya? Entonces, encuentro, para mí ha sido muy placentero el conectar con ustedes, como el encontrarme virtualmente con ustedes y para hablar de estas temáticas que además me apasionan, me encantan y poder ir haciendo estas reflexiones y muy agradecida también a ustedes de invitarme a este espacio ya tan valioso de reflexión que creo que si bien mucha reflexión pateos, pero creo que finalmente son reflexiones que también pueden llegar a otras personas y hay que seguir difundiendo, porque también eso es parte de los desafíos y las oportunidades. Pues, esto mismo, el que ustedes dediquen tiempo a hacer un podcast, que es algo que les requiere tiempo de su jornada, en el que nadie les, no sé, nadie les paga, ¿cierto? Están Ay, disfrutando, Es, están ya, es con eso está amor. avanzada, exacto, en la avanzada. Sí, y como desde ahí toda la admiración a eso, como lo que es mantener y el ir haciendo y subir y el tiempo que dedican, porque desde ahí es de donde, en el fondo están, ¿cómo se llama? Me gusta mucho el título del podcast, porque es eso, pues tenemos que ir poniendo semillitas ya, o mostrándolas, dándole la luz para que también las personas que van teniendo estas inquietudes se sientan menos solas y se atrevan también y entiendan de que, eh, o sea, no es, yo no soy tan de la idea de que si yo puedo, tú puedes, porque creo que cada uno tiene sus condiciones. Yo pude de mi manera, tú podrás de la tuya, pero creo que es súper valioso poder ver que alguien más ya empezó el camino porque uno también siente que entonces va a poder hacerlo. Y que este es un camino que vamos, que al menos en mi caso yo siento que es como un camino que literal voy caminando al andarlo, lo voy creando al andarlo, es un camino que se está armando, ¿sí? Así que súper contenta, encantada y feliz, feliz de encontrarnos en otra ocasión aquí en el podcast. Súper contenta. de Feliz. verdad que estamos Sí, va. felices El y sí ya vamos está. sí o sí a tenerte nuevamente. Te vamos a invitar otra vez a hablar de algunos de los otros temas que son muchos, entonces como obviamente en una pura sesión es imposible, pero te aseguro que vamos a volver a vernos. Espero que pronto. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos, le voy a poner una florcita Muy bien. aquí, que salen girasoles. Ay, me encanta. No había Sí, visto ese aspecto, no lo Yo conocía. tampoco, me encanta. y De cuando uno pone colorcito las nomás. reacciones y aprieta enviar con efecto, ahí te Ah, pueden aparecer esas esa como, parte, miren, ahí van a qué escribir buena. ¡Oh, corazones. buenísimo! Me encanta. Ya, yo me Mira, qué bien. Bien, Así que oye, bueno, Clau, sí, muchas gracias y vamos a estar ahí también atentos a todos los comentarios que nos puedan dejar. Vamos a compartir ahí tus redes sociales también para que te pueda seguir quien nos escucha. Y con eso nos despedimos y gracias a quienes también llegaron hasta este momento. un gracias, abrazo gracias. a todos. Chao, Abracitos. chao. Chao. Chao.